Bien, buenas tardes a todos, a todas. En el contexto y en el marco de la celebración del Día del Libro del 23 de abril, como Departamento de Lenguaje, hemos tomado la iniciativa de organizar una actividad, un conversatorio literario en torno a la temática de la novela policial, una temática que cruza a todos los géneros, después vamos a estar hablando acerca de ello más en detalle, ¿verdad? Y que cautiva a los jóvenes, a los adolescentes, a los adultos, a todas las edades, ¿verdad? Para esta actividad contamos con la participación del profesor José Tomás Rayo y el profesor Christopher Nail, a quien le entrego la palabra para que se presente y nos cuente desde dónde nos está hablando, cuál es su contexto en este momento y pasemos también a la exposición de hoy. Sí, bueno, gracias. Los saludo otra vez. Buenas tardes. Siendo las 3:23 en Chile y las 21:23 en España, porque estoy hablando desde acá, estoy en Salamanca y nada, les cuento, ya les dije, soy profesor de lenguaje, igual que los colegas que están aquí presentes, y bueno, me he dado una vuelta bien larga haciendo clases un tiempo, estuve en Valparaíso, estudié un poco de literatura allá también, hice un máster, y ahora estoy haciendo otro máster acá en España, y de hecho por esto, por la relación que tenemos con los profesores respecto de los libros, por la pasión que nos lleva hacia al tema de la literatura, es que me ofrecieron que participara de esta actividad, así que nada, si quieren, comienzo ahora o... ¿Sí? ¿Sí? Tengo que compartir la pantalla, ¿no? Así es. Déjame recordar. Mientras compartes, mencionar que hemos estado durante el mes de marzo y el mes de abril con los estudiantes de octavo básico estudiando el género policial. Ya hemos estado hablando acerca de la novela detectivesca, ¿verdad? Hemos visto algunos cortometrajes, hemos analizado relatos y nos hemos estado cautivando con el mundo policiaco durante todo estas clases. Qué bien. Y la idea es, si bien no cerrar, pero ya como darle un poco un giro ya a este ciclo de lecturas y de análisis que hemos tenido con los estudiantes en el marco de esta actividad. ¿No es así, profesor Tomás? Sí, así es, profesor. Hemos estado, para reforzar la idea del profesor Elvis, claro, hemos estado durante todas estas últimas semanas revisando esta unidad que, como bien él decía, transita y dialoga y reflexiona en torno a las diferentes características de la novela policíaca y novela negra. Hoy día vamos entonces a poner un acento más, ¿cierto?, en todas estas temáticas que yo tengo la suerte de haber comenzado con este curso también antes que llegara el profesor Elvis, así que ahí, insisto, hay una relación bien simpática. ¿Claro o queda así? Al parecer queda así. Profe, está esa flechita para sacar, como lo que dice, exportar archivos para sacar esa parte. Va abajo, más aquí. Ahí se ve. Sí, bueno, se ve. Sí. ¿Cuál flechita, Javiera? Al costado. Está donde dice, ahí, español, dice español. ¿Ese? No, más abajo, profe. Dice español, cambiar, dice. ¿Ya, ahí? Hacia la izquierda. Ah, esa. Ahí, esa. Ah, ahí. Ya, ahí se ve un poco mejor. Ok. Ahí se ve. Bien. Vamos, bueno, comencemos sorteando todas las dificultades. Sí. Ya, vamos, en contra del tiempo, todo. Ok. Bueno, partamos entonces. Voy a comenzar hablando acerca del género policial con la intención de que los profesores José Tomás y Elvis puedan intervenir también dentro de la presentación. Entonces, lo primero que vamos a decir, para hacer una pequeña introducción acerca del género, es que el género policial está muy emparentado con otro tipo de literatura que se llama la novela negra, que también está relacionada con el cine. Entonces tenemos una primera diferencia entre este género que trabaja la figura del detective principalmente, y uno lo puede ver en películas también, trabaja la figura del detective versus el género negro, que sería
aquel que pertenece más o menos o nace dentro de la misma época, pero que trata acerca de temas más negativos. De hecho, tiene una visión bien pesimista, el protagonista generalmente pierde, etcétera. Sin embargo, ambos elementos, género policial, novela negra, están emparentados. Ahí se ve completo, ¿no? No. Como dice el índice acá, lo que vamos a intentar hacer, tal como decía el subtítulo también, vamos a intentar acercarnos desde lo más clásico hacia lo latinoamericano, básicamente porque lo que nos interesa es saber cómo se ha trabajado en nuestro este género que viene, digamos, de Estados Unidos principalmente y de Inglaterra. ¿Puedo cambiar? Ok. Bueno, lo primero que hay que decir, y probablemente si no han escuchado todavía el nombre de Edgar Allan Poe, que no aparece en la lámina, pero un nombre importante, que si no lo han escuchado aún, probablemente lo escuchen más adelante, es el de Edgar Allan Poe, que es uno de los iniciadores del género policial con su detective Auguste Dupin. Tiene varios cuentos muy, muy famosos, pero él es, digamos, el que pone, el que hace el puntapié inicial para estos dos precursores que están acá, que son Arthur Conan Doyle y Agatha Christie. Ahí aparecen las fechas de cada uno, y que cada uno trabaja su propio detective. De hecho, aparece Conan Doyle con el detective, que es el más famoso que llega hasta nosotros todavía, que es Sherlock Holmes, y luego Agatha Christie con su detective Hércules Poirot. Ambos trabajan la figura del detective, que va a ser, de hecho, una figura muy recurrente, no solo en la literatura, sino también en el cine. ¿Sí? ¿Podemos avanzar? En 1877, esta lámina aparece ahí para hacer una referencia a la primera novela policial en español, porque se consideraba la novela policial relacionada con el idioma inglés, pero aquí tenemos un pionero, que es un argentino, de hecho, 1877, de hecho es anterior al detective de Conan Doyle, y que es un argentino que está radicado en Francia. Entonces el detective que él trabaja, que se llama Andrés L'archiduc, es un detective bastante, digamos, pretencioso, que vive en París y que resuelve crímenes en París. La siguiente. Y, por supuesto, Chile no es menos, digamos, en ese sentido, porque ya en 1912 tenemos nuestro primer detective. Ahora, lo que pasa con este personaje es que es una especie de copia de Sherlock Holmes. Por supuesto que está ambientado en escenarios criollos, digamos, pero básicamente este típico detective que trabaja con el método deductivo, y eso es importante cuando hablemos acerca del enigma, que hay una diferencia entre los primeros detectives que trabajan encerrados en un lugar, que resuelven los crímenes desde un lugar cerrado, que no se involucran con la acción, digamos. La siguiente. Y, bien, lo que ocurre con los primeros detectives y con los que van a venir después es que los primeros, como digo, no participan, digamos, de la acción social, no se involucran con el crimen, más bien tienen una cierta distancia. Pero desde la aparición de las revistas Pulp, que estas que aparecen ahí, son revistas de los años 20 en Estados Unidos que fueron muy populares, eran como los cómics de la época, y que además estaban dirigidos a gente joven, incluso a niños, y trataban distintos temas, ¿no es cierto? Como aparecen los ejemplos ahí, aparece la revista Amazing Stories, que habla de ciencia ficción, otras hablaban de crímenes, otras hablaban de terror. Entonces, estas revistas pulp por el vocablo de popular, porque era para la masa, estaba impreso en un papel de baja calidad, que era básicamente para leerlo y tirarlo. Y bueno, desde estas revistas aparece un género relacionado con el policial. En la siguiente, que es el hardboiled. Este género, que viene de las revistas pulp, que trabaja el tema popular, se relaciona con el tema social también. Entonces, aquí aparece la primera diferencia cuando nosotros pensamos en los detectives tipo Sherlock Holmes. Luego aparece un nuevo detective al calor, digamos, de estas revistas que querían ser
sensacionalistas también. Entonces, lo que aparece en ellas son altas dosis de violencia, mucha sangre, por supuesto, por todos lados, y aparece el trabajo de una figura de un detective, pero ya no es el detective que está encerrado en una habitación resolviendo el crimen, sino que es un detective que sale a la calle y que tiene que involucrarse con la calle, y de a poco también, vamos a ver ahora, con los problemas sociales. Estos dos personajes que están acá son los dos escritores pioneros, son la punta de lanza, digamos, del hard boiled, que sería este género detectivesco más de acción y también más violento, y son Dashiell Hammett y Raymond Chandler. El segundo, Raymond Chandler, es discípulo del primero. De hecho, él confiesa que él comenzó a escribir novela policial imitando a Dashiell Hammett. Y por su parte, Dashiell Hammett, si uno lee su biografía, te vas a encontrar con que él fue policía cuando era más joven. Entonces también participó y también tuvo que, digamos, él tenía un conocimiento de cómo funcionaba el tema de resolver crímenes. Entonces, cuando se sienta a escribir, digamos, pone en práctica sus conocimientos. De hecho, la primera novela que aparece ahí, 1929, Cosecha Roja, efectivamente, tal como es el hard boiled en sus inicios, es una novela súper violenta en donde el detective se tiene que enfrentar a las bandas de Estados Unidos de los años 20, y de a poco también va descubriendo cuáles son los conflictos de intereses con la gente que está en el poder. De hecho, se habla mucho en este género acerca de la cuestión política. ¿La siguiente? Bueno, aquí aparece esto es interesante porque si hablamos del hard boiled, si hablamos de la novela de detective y de la fascinación que produjo en el público esta nueva figura de detective, que era un detective más involucrado con la realidad, el personaje en el cine que encarna a este detective es este actor que aparece ahí. Estas son escenas de dos películas distintas. De hecho, el profesor Tomás nos va a hablar acerca del cine negro y del cine policial. Y este personaje, este actor, es ineludible porque su nombre es Humphrey Bogart y aparece representando a dos detectives distintos. De hecho, uno es el detective clásico de Dashiell Hammett, que se llama Philip Marlowe, ese es el nombre de su detective, y luego aparece el detective Sam Spade, que es el detective de Dashiell Hammett, perdón, de Raymond Chandler. Entonces, es curioso porque finalmente Humphrey Bogart se convierte como en el rostro visible de las películas de detective de los años 40. Nótese que las primeras novelas de Hammett y de Chandler son del 29, y luego las películas que representan a esas novelas son 10 años después, más o menos, o 15 años después. Y bueno, para introducirnos un poco más acerca de las películas policiales, o el cine negro, que también se le conoce así, el profesor Tomás nos va a hablar al respecto. Bueno, muchas gracias, profesor. Paso entonces a mi presentación. Esta presentación se titula de esta forma: El cine negro y la novela policíaca, reflexiones sobre la estética de una moral alicaída. Ya vamos a darnos cuenta por qué este concepto de la moral alicaída está presente en las novelas, en las películas de cine negro, y por qué es tan persistente a lo largo de su trayectoria. Que tampoco es tan largo el momento de apogeo del cine negro en Estados Unidos, particularmente, dura algo así como 10, 15 años, y luego comienza a decaer un poquito. Pero vamos a ver esto en más detalle. Primero que todo, vamos a hacer un poquito de contexto histórico. Ya vamos a hablar de la situación de Estados Unidos por allá, por los años 20, ¿cierto? Surge la novela negra en un contexto, por supuesto, de post-Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial termina en el 45, y por ahí hay algunas novelas que ya están, películas que están dando harto que hablar, y se sientan entonces algunas bases estéticas, sobre todo, de cómo el cine va a reflejar el contexto habitual de la novela negra, ¿ya? Pero para hacer un poquito de contexto histórico y para poder entender este concepto de la moral alicaída, vamos a ver
Vamos a recordar más bien que el año 29, ¿cierto? En Estados Unidos, el año 1929, cae la bolsa de valores en Estados Unidos, lo que provoca una crisis económica de alcances mundiales, lo que se conoce como el crack, ¿cierto? Este derrumbe de la bolsa de valores, lo que por supuesto que implica una repercusión en el bolsillo del norteamericano, ¿cierto? En la economía en general en Norteamérica. La crisis se prolonga hasta finales de la década del 30, es decir, algo así como 10 años, ¿cierto? Porque en el 39, en el año 1939, ingresa a la Segunda Guerra Mundial Estados Unidos, un país que había estado un poquito postergado de este evento bélico, pero el 39 ingresa. Recordemos, hagamos un poquito de historia, recordemos por qué ingresa Estados Unidos a la Segunda Guerra Mundial y recordemos el evento de Pearl Harbor, ¿cierto? Esta invasión de aviones japoneses que se precipitan en vuelo sobre una flota de barcos norteamericanos que estaba apostada frente a las costas japonesas, ¿cierto? El ejército japonés envía aviones que caen en picada sobre estos barcos, por supuesto que generando una tragedia de proporciones, ¿cierto? Ese es el puntapié para que Estados Unidos el 39 entre en la Segunda Guerra Mundial, ¿ok? A finales de la década del 30 entonces se revitaliza con la llegada de Estados Unidos a la Segunda Guerra Mundial este discurso esperanzador que tenía que trató de instalar la sociedad norteamericana a propósito de los largos 10 años que venían ya viviendo de crisis económica, ¿cierto? Ahora bien, en el 1945, ¿cierto? Termina la Segunda Guerra Mundial, ¿ya? Y la economía de Estados Unidos de alguna forma se estabiliza. Recordemos cómo termina la Segunda Guerra Mundial, yo creo que esto hay que mencionarlo siempre. Termina a propósito del infame suceso, por cierto, del lanzamiento de la bomba atómica, ¿cierto? Sobre los pueblos de Hiroshima y Nagasaki, lo que termina por sellar, ¿cierto? El conflicto bélico y de posicionar a Estados Unidos lamentablemente, ¿cierto?, como un triunfador en este contexto bélico. Sin embargo, veamos lo que dice acá. Dice, la economía de Estados Unidos se estabiliza, pero en 45, ¿qué ocurre? La moral, el espíritu de la sociedad aún sigue fracturado. Y eso ocurre mucho en la sociedad que es más bien joven, en este grupo de personas entre 20 y 30 años, ¿cierto? Muchos de ellos que venían llegando también de la Segunda Guerra Mundial. Ojo con eso. Entonces ese es un poquito el marco donde surge este cine, ¿cierto? El año 41, ya estamos en 1941, se estrena, ¿cierto?, esta película, El Halcón Maltés, protagonizada, por supuesto, por Humphrey Bogart, como decía el profesor anteriormente, y Mary Astor. En 41 se estrena entonces esta película y está basada justamente en el libro homónimo de Dashiell Hammett, ¿cierto?, que, bueno, explora y de alguna forma sienta algunas bases ya estéticas, como decía anteriormente, en el cine negro estadounidense. Aquí vamos a hacer un paréntesis, porque respecto del origen de la primera película del cine negro, hay hartas posturas, ¿cierto? Hay una película alemana por allá en los años 30 que la mencionan también mucho como una película que también es muy capaz de influenciar, ¿cierto?, todo lo que ocurre en los años 40 y 50 en Estados Unidos, pero se considera en términos más formales, ¿cierto? Esto ya es una posición de los críticos y los expertos, por supuesto, que el 41 con la aparición de esta película se sientan algunas bases importantes. Por ejemplo, ya podemos ver en la imagen, ¿cierto?, la imagen de este detective, ¿cierto? Y sobre todo la imagen de esta bella mujer que está ahí también para urdir algunos planes, ¿cierto? Ya vamos a conocer cómo la figura femenina también tiene cierta notoriedad en estas películas. Ya vamos a ver algunas imágenes, algunos fotogramas de algunas películas importantes y vamos a comprender entonces cómo es que esto comienza a articularse. Lo importante es que en el 41, con el lanzamiento de esta película, se van sentando algunas bases estéticas, ¿cierto? La figura del detective por una parte, ¿cierto? La figura de la femme fatale o la mujer fatal, ¿cierto?, que está acá también, y por supuesto el argumento, ¿cierto?, el crimen, la resolución, etcétera. Sin embargo, en el año 40, anterior al Halcón Maltés, ¿cierto?, aparece también en Estados Unidos, estamos siempre hablando en el marco de estadounidense, ¿cierto? En el año 40 aparece esta película que se llama El extraño del tercer piso, que es considerada por algunos como la primera película de cine negro, porque es que en verdad esta película tiene una estética, ya verán ustedes la imagen, ¿cierto?, que con este juego de claro oscuro, ¿cierto?, estas sombras y esta proyección posterior de la imagen que no alcanzamos a ver, ¿cierto?, comienza a sembrar
toda esta atmósfera de misterio y angustia que, por cierto, las películas del cine negro van a replicar, y replican, por supuesto, que a partir de la escritura, ¿cierto? La novela como tal, ¿cierto? Todo esto surge a partir del fenómeno literario, por cierto. Ya verán ustedes entonces que la estética de la película esta, El extraño en el tercer piso, de alguna forma está en este juego, ¿cierto? En este tono que ya nosotros conocemos, tenemos en la retina como el cine negro, ¿sí o no? Otras películas icónicas, y aquí también quisiera hacer un paréntesis, porque si nosotros nos ponemos a conversar respecto de toda la historia del cine negro, ¿cierto? Deberíamos dedicar tal vez una semana entera para hacer una suerte de raconto bien articulado con cada uno de los episodios que el cine nos propone, pero vamos aquí a abordar algunas de las películas icónicas. Y otra de ellas, por cierto, es esta película, El Ciudadano Kane, ¿cierto? Que se estrena también en 41, al igual que El Halcón Maltés, y que es protagonizada por Orson Welles. Protagonizada, dirigida y producida por Orson Welles. Para aquellos que no conocen, Orson Welles es considerado uno de los artistas más prodigiosos del siglo XX. Él viene del mundo del teatro, del mundo de la radio, ha tenido un montón de plataformas donde expresar sus ideas artísticas, y llega al cine en 41 entonces con esta película notable que también argumentalmente nos sienta algunas bases del cine negro. ¿Por qué? Porque la película, en términos simples, relata la historia de un sujeto que se levanta hacia el mundo de la política, ¿cierto? Pero, y lo hace, por supuesto, que detonado desde un afán muy social, pero en el transcurso de su carrera política comienza a verse un poquito influenciado por las malas prácticas del mundo de la economía, del mundo de la política oscura, y nos damos cuenta cómo el personaje gira hacia este rincón más oscuro de la sociedad, de un tipo que venía siendo un precursor de un discurso social, termina siendo capturado por los poderes fácticos, los poderes económicos. Y tiene una innovación también narrativa, que es justamente este flashback, ¿cierto? Esta cosa de ir contando la historia, ¿cierto? Con una suerte de rememoranzas permanentemente. Ahora bien, ¿qué pasa después de esto? En el año 1945 aparece esta película, Detour, que se estrena en este año, como bien decía, y probablemente sería la película que mejor define, ¿cierto? Y representa la manera estética y argumental del cine negro. O sea, con Detour, con esta película del 45, recordemos, hagamos un poquito de contexto histórico, ¿cierto? Cuando termina la Segunda Guerra Mundial, aparece esta película, ¿cierto? Y sienta algunas bases ya bastante claras de lo que sería el cine negro. Volvamos al comienzo un poco, volvamos un poquito al comienzo para volver a retomar esas ideas del contexto histórico al final, o sea, del comienzo. Habíamos hablado de la fractura anímica que sufría la sociedad americana. ¿En qué se basaba esta sensación de fractura anímica después de la Segunda Guerra Mundial, cierto? Creímos que después de la depresión y la guerra llegaba la esperanza, ¿cierto? Eso es lo que pensaba la sociedad americana en aquella época. Sin embargo, la realidad nos sigue golpeando con el mazo de la desesperanza. Y los personajes en Detour representan efectivamente aquello, la desesperanza, el no tener un futuro, ¿cierto? El sujeto que es el actor principal de la película, el protagonista, ¿cierto? Es un sujeto que viene justamente de la Segunda Guerra Mundial y se encuentra con un Estados Unidos que está deplorable en términos anímicos y por supuesto también repercute en su actuar, ¿sí o no? Ahí tenemos un fotograma de la película. Les voy a contar un poquito el argumento, muy poco, para que conozcamos más o menos cómo es que se va articulando esto. Detour narra la historia también con un flashback, con esta cosa como de ir recordando, ¿cierto? Permanentemente, al igual que el Ciudadano Kane, ¿cierto? Detour narra la historia entonces de un sujeto que luego de regresar de la guerra se ve envuelto sin querer en un episodio de sangre y decide adoptar la identidad de quien fallece, lo que es, sin lugar a duda, una pésima decisión, ¿ya? Se dice también, bajo la lupa de algunos expertos, ¿cierto?, que Detour es la apoteosis de la mala suerte, la quintesencia de la fatalidad en el cine negro, un elemento muy crucial que perjudica siempre al héroe de la película negra, del cine negro, porque a pesar de tener buenas intenciones, siempre se ve envuelto en malas decisiones, pésimas decisiones que agudizan esta condición y que finalmente lo llevan hacia el calvario. ¿Bien?
Con Detour, entonces, con Detour comenzamos a reconocer algunos estereotipos del cine negro, se sientan algunas bases que ya estaban, por supuesto, sentadas, relativamente estables ya en la literatura anterior que nos comentaba el profesor, por supuesto. ¿Cuáles son estas estéticas que se comienzan a visualizar? Y por supuesto, al ser el cine un medio de comunicación también mucho más masivo, comienzan a quedar en la retina de todo el mundo, ¿cierto? Primero que todo, la caída en desgracia de un sujeto que sin querer se ve envuelto en relación a un crimen, ¿ya? Les cuento un poquito, aquí el personaje de Tour, como les decía, viene de la Segunda Guerra Mundial, está haciendo dedo en una carretera, lo para un sujeto X en la carretera, lo lleva, ¿cierto? Y el sujeto que era el dueño del auto muere repentinamente. Y entonces este sujeto, el protagonista, ¿qué hace? Entierra el cuerpo, tomando ya esa mala decisión, ¿cierto? Se deshace del cuerpo y toma el vehículo y todas las pertenencias del dueño del vehículo y comienza a simular la vida de este sujeto. Ahí está entonces la mala decisión, lo que finalmente lo llevará a un calvario sin vuelta atrás. Entonces la caída en desgracia del héroe es parte crucial del estereotipo del cine negro. Otro elemento también muy potente es que el sujeto trata de salir de salir de estos conflictos, ¿cierto? Y finalmente nunca lo puede hacer. Se ve envuelto en una espiral sin fin. Cuando él trata, intenta, ¿cierto?, de arreglar las cosas, ya no hay vuelta atrás. También es algo que es permanente, es recurrente dentro de la estética del cine negro y dentro de los argumentos de las películas del cine negro de esta época, que es considerada la época de gloria de este cine en Estados Unidos. El cine negro también, como otro elemento estereotípico de su configuración, ¿cierto?, hace relucir la ambigüedad moral presente en los personajes, ¿cierto? Ya vemos que este héroe de esta narración, ¿cierto?, este personaje protagonista, ¿cierto?, en Detour, toma una pésima decisión y probablemente nosotros ahí, como televidentes, como espectadores de la película, cuestionaríamos, ¿cierto?, su calidad moral, su realidad ética, por así decirlo, ¿cierto? No logramos ver bien entonces nunca cuáles son las verdaderas intenciones de estos personajes que siempre están sujetos a la orden del mal. La figura del detective también, esto es un elemento muy interesante, porque la figura del detective pierde protagonismo, ¿ya? Si bien, como comentábamos anteriormente en la presentación del profesor, había una suerte de canon respecto del detective, ¿cierto? Pero hoy en día, con Detour, sobre todo a la cabeza, en el año 1945, comienza a perder protagonismo el detective, ¿cierto? Y se comienza a narrar la historia desde la perspectiva de los delincuentes, en este caso de la perspectiva del protagonista de Detour, ¿cierto? Y otro elemento muy importante que también podríamos analizar probablemente en alguna clase, si lo consideramos después con el profesor Elvis, claro, la figura femenina adquiere un rol maquiavélico. Ella es capaz de urdir toda clase de entuertos utilizando los atributos de belleza que ella tiene, ¿cierto? Es capaz de manipular a su antojo, es capaz de modificar incluso los temperamentos de los protagonistas, es capaz de hacer que todo entuerto se agudice mucho más, ¿cierto?, para hacer caer finalmente a los protagonistas de las películas. La imagen de femenina en esta época del cine, chiquillos, es súper potente, muy importante y culturalmente también ha sido muy discutida, ¿cierto?, y comentada históricamente después de este apogeo de películas en el cine. Finalmente, y bueno, y siempre haciendo el paréntesis de que esto no es nada, esta presentación no tenía nada de pretencioso, ¿cierto? Porque es muy difícil hablar o sistematizar, ¿cierto?, históricamente al cine negro en particular, porque hay muchas películas, ¿cierto? Pero finalmente me quiero quedar con estas palabras de Abraham Polonsky, que es un director también consagrado del cine de esta época, que señala lo siguiente, dice: si la reunión de todos los elementos del cine negro reflejan el peligro que hay en la vida, una constante en el cine negro, habremos conseguido alguna representación correcta de la ansiedad que provoca el sistema. El cine negro finalmente, chiquillos, hace eso, representa la ansiedad, representa la angustia ante la opresión del sistema, ante la barbarie, ¿cierto?, también, ante el hecho de que hoy en día existen figuras como tales como la de Al Capone, ¿cierto?, estos magnates que son capaces de corromper a la política, son capaces de corromper al Estado, son capaces de infiltrarse en los grupos de poder eclesiásticos también. Entonces, lo que dice Polonsky me parece muy interesante porque el cine negro finalmente eso es lo que hace, ¿cierto? Representar la ansiedad que nos provoca el sistema en el cual estamos viviendo y sobre todo aquel sistema en el cual estaba inmerso Estados Unidos posterior a la Segunda Guerra Mundial.
Eso, profesor. Continuamos entonces ahora con la presentación del profesor Christopher. Ujú. Qué pasión, profesor. Muchas gracias. Bueno, la siguiente es la mía. Ok. Bueno, para recoger un poco lo que dijo el profesor Tomás, solo decir que el cine negro, que se llamaba como film noir al principio, fue un nombre que le pusieron los franceses, al descubrir, ¿no es cierto?, esta estética de la que hablaba el profesor, que es justamente este claroscuro, además que es una época de cine en blanco y negro, entonces los directores supieron muy bien jugar y combinar con esto, con el color negro, con los grises, con los blancos, entonces toda esta estética de contrastes es lo que lleva posteriormente a hablar de cine negro, pero también, por supuesto, con todos los añadidos que tiene que ver con lo que dijo el profesor sobre el especismo, sobre una época de desesperanza, sobre la posguerra, sobre los protagonistas que pierden, etcétera, etcétera. Bueno, para seguir un poco y ya nos acercamos a Latinoamérica, tenemos que en 1942 ya se habla ya más seriamente acerca de un detective latinoamericano, pero aquí se hace un pequeño giro. Tenemos a los argentinos Jorge Luis Borges y Bioy Casares, que hablan, que crean a su propio detective que se llama Honorio Bustos Domecq, pero la característica de este detective es que después de todo el hardboiled, después de todo, o durante todo el hardboiled y el cine negro, y toda esta brutalidad, esta violencia, el detective que se involucra en la calle o con los problemas políticos, tenemos a un detective que nace en Argentina, pero que resuelve los crímenes otra vez a la manera clásica, a la manera de Sherlock Holmes, encerrado entre cuatro paredes. De hecho es una persona que ha sido acusada injustamente y que está en la cárcel. Y este sujeto, que sin embargo es muy adelantado intelectualmente, recibe casos de policías que le vienen a preguntar para que él los resuelva, pero desde la cárcel. O sea, el tipo no puede salir del lugar en donde está y sin embargo es capaz de resolver crímenes que están en el exterior. Entonces, esta es una manera clásica y también una forma de estos dos argentinos que, digamos, no despreciaban, pero sí consideraban que el intelecto tenía que estar un poco por encima de la acción o de la brutalidad física. Vamos a la siguiente. Sin embargo, tenemos aquí este título que dice Hijos del 68. ¿Y por qué Hijos del 68? Para hacer un poquito de historia también. En el 68 tenemos grandes movimientos sociales, que principalmente el 68 francés, en donde hay grandes movilizaciones de estudiantes, de trabajadores, etcétera. Y ese mismo año tenemos la masacre militar, digamos, por parte de las fuerzas militares a los estudiantes en Tlatelolco, en México, cerca de la universidad y todo. Entonces, este tipo de hechos son un poco lo que genera, si por un lado está la esperanza de un cambio social, que es un poco el gran tema de este periodo histórico, también está la desesperanza por la brutalidad, no solo lo que pasa en México, sino también lo que empieza a pasar en el resto de Latinoamérica. De hecho, bueno, ya sabemos lo que pasa el 73 en Chile, y en ese sentido lo que ocurre con las dictaduras militares es una especie, digamos, como de peste o de plaga que empieza a suceder en todo el continente. De hecho, tenemos muchas dictaduras en el continente latinoamericano. Entonces, en este contexto de desesperanza, resurge, digamos, por así decirlo, nos traen el hardboiled, pero traducido al español, de la mano de ciertas editoriales. Por ejemplo, aparece el trabajo que hace el argentino Ricardo Piglia dirigiendo la famosa serie negra, que es de la editorial Tiempo Contemporáneo. Ahí aparecen algunas portadas de los libros de la serie negra, y lo que hace Piglia básicamente es traducir y acercar al público latinoamericano, por primera vez en algunos casos, a este género del hardboiled y de la novela policial, pero ya como una novela involucrada políticamente. Vamos a la siguiente. Y después de este boom, digamos, de traducción, y en donde Latinoamérica comienza a leer en su propio idioma este tipo de novelas, y con todo este universo, aparece en 1976 la primera novela policial, o digamos, al menos la más importante, que da
el puntapié inicial a lo que conocemos hoy en día como el neopolicial latinoamericano. Y esto es importante porque el neopolicial latinoamericano sería básicamente el sello que le da Latinoamérica al género policial en general. O sea, ciertas condiciones que tenía el continente en ese periodo histórico son las que posibilitan que se trabaje la novela policial de tal manera que el continente sea capaz de darle su propio sello. Entonces tenemos a Paco Ignacio Taibo II, que es un escritor de novela policial, y que también tiene su propio detective, por supuesto. Cada escritor de novela policial genera su propio detective, que muchas veces también es un alter ego. Y en este caso se llama Héctor Velascorán Chaine, y la primera novela es el nombre que aparece ahí, Días de Combate, y que también es la primera de una saga, ¿no es cierto? Una saga de varios libros en donde siempre el mismo detective está resolviendo distintos casos. Vamos a la otra. Y otra vez, Chile no se queda atrás, tenemos a nuestro propio detective Made in Chile, que sería Heredia, ¿no es cierto? Que está, tal como dice el subtítulo, hacia fines de la dictadura en nuestro país irrumpe Heredia, un detective privado que hasta ahora cuenta con una saga de 18 entregas, o sea, 18 libros en donde el protagonista es Heredia. El autor, el creador de Heredia es Ramón Díaz Heterovic, un escritor de Punta Arenas, y que trabaja a este detective chileno que tiene su primera aparición en 1987, es decir, hacia el final de la dictadura militar, en donde justamente el detective, digamos, se involucra con lo que está pasando a nivel político, y en la primera novela, La ciudad está triste, que además es un título bastante sugerente por la situación que vivía Chile en ese momento. Entonces el detective, digamos, se involucra políticamente y tiene que resolver casos en donde poco a poco las pistas, digamos, lo van llevando parte desde la calle, como todo buen detective de hardball, parte desde la calle, pero de a poco las pistas lo van llevando hacia arriba, ¿no es cierto?, hacia las esferas del poder, y a ver dónde está lo oscuro, dónde está la corrupción, que generalmente está relacionada o con la política o con el tema económico. Vamos a la otra. Y ahí tenemos Heredia en otros formatos, o sea, el detective Heredia, que aparece en el 87, sí logra alcanzar una fama tal que, por ejemplo, tiene su propia novela, su propia serie de televisión, que aparece en el 2005, si no me equivoco. Aparece en el 2005, la protagoniza el autor Claudio Redondo, que es la imagen que aparece a la izquierda. La serie la pasaron por TVN, se llamaba Heredia y Asociados. De hecho, si pueden buscar algunos capítulos en YouTube, si les interesa, ahí están. Y toma algunas de las historias de la saga de Heredia y aparece, ¿no es cierto?, como serie. Luego está el 2011, sí, el 2011 aparece la novela gráfica de Heredia, que se llamaba Heredia Detective, y aparece, ¿no es cierto?, todo lo que sucede en el mundo de Heterovic está ahí en la novela gráfica. De hecho, una de las características del detective, si se fijan en la imagen del centro, es que él está hablando con su gato. De hecho, su gato se llama Simenón. El nombre también lo recibe de otra saga de detectives de un escritor belga que se llama Georges Simenon. Entonces, por eso Heredia le pone a su gato Simenon, y la relación que él tiene con su gato es básicamente la de su conciencia. Heredia se relaciona con el gato como si este fuera su conciencia, y todas las decisiones o las decisiones importantes que tiene que tomar cuando está resolviendo los crímenes, se las pregunta a su gato, y el gato, por supuesto, le responde y todo. Tenemos acá un link para ver el tráiler de Heredia y Asociados, pero no sé si tenemos tiempo de verlo. ¿Cómo lo ve profesor Elvis o no? Yo pienso que estamos como un poquito contra el tiempo. No sé qué Ya, dice el 8 profe minutos. Elvis. 8 minutos quedan. Ujú. Ya, bueno, seguimos Sigamos. nomás, seguimos. Sí. Bueno, este es un pequeño paneo solamente para ver qué es lo que pasa en el resto de Latinoamérica. Son solo 3 países, nos falta un montón, digamos, pero ahí ya tenemos, ¿no es cierto?, algunos ejemplos de títulos: American Visa, Grandes Miradas, Bala Morena, y todos tocan temas relacionados con la cultura latinoamericana, pero sobre todo con la violencia latinoamericana. Y aquí hay una pequeña crítica también que se puede hacer, porque si por un lado tenemos que Latinoamérica le proporciona un sello al género policial,
también digamos que ese sello está relacionado con un aspecto negativo del continente. La siguiente. Y llegamos a este escritor chileno, mexicano y hasta español un poco, que no es un escritor, y tal como decía el profesor Tomás, no es necesario que haya así como no es necesario que haya un detective para que hablemos de género negro o policial, tampoco es necesario que los escritores ahora sean necesariamente escritores de policial, pero cada uno, ¿no es cierto?, es capaz de ir renovando el género o de tocar el género de cierta manera, incluso aunque no tengan la figura clásica del detective, ni del detective clásico, ni del detective del hardball. Vamos con el profesor Elvis, que nos va a hablar de Roberto Bolaño. Voy a dejar de presentar entonces, profesor. Ya, vale. Retomando todo lo que han dicho, porque en Bolaño también se retoma toda una tradición de la novela detectivesca de una manera replanteada al estilo de Bolaño y muy situado también en el contexto latinoamericano. Yo voy a hablar de una novela bien larga que se llama 2666. Voy a tratar de sintetizar brevemente, por el tiempo, un poco de qué trata y vincularla al tema del cual estamos hablando, ¿ya? Quiero partir con una cita de Ramón Díaz Eterovich, que ya lo hablaba el profesor Christopher, quien plantea que el género policial ha ocupado el lugar de la novela social. La novela social es un género de novela muy trabajado en Latinoamérica y en Chile, desde la cuestión social en adelante, en el principio del siglo XX, el graficar la precariedad social, ¿verdad? Y representar también los problemas sociales, se pasó a ocupar un terreno muy importante en cuanto a lo que es el género policial, que desde la perspectiva de la temática policial representa también la sociedad latinoamericana. Y en ese sentido, de la novela policial yo quiero destacar el papel y el estereotipo del villano, sin el cual a lo mejor no existiría el detective o el policía. Ya hablábamos en clase con los estudiantes de que la novela policial surge en medio de también las fundaciones de las primeras instituciones policiales en Inglaterra, en Prusia, ¿ya? Y cada novela policial tiene su villano, y no solo las novelas policiales, sino que lo encontramos en los distintos tipos de representaciones, incluso imágenes animadas de Walt Disney, de Hollywood, de distintas partes, se nos aparece la imagen del villano, ¿ya? Ahora, ¿qué es el villano? ¿De dónde nace el concepto villano? Viene del latín villanus, que es el habitante de una villa alejada de la urbe, es decir, el villano vendría siendo el que no vive en la ciudad, el campesino, el siervo, ¿ya? ¿Y de dónde viene esta connotación o mala de la figura del villano? Viene de la consideración de la Iglesia Católica que ve estas villas como cunas de doctrinas herejes. Y desde ahí viene la idea del villano, que viene a romper, a quebrantar un orden, alguien que desestructura un orden. Y lo tenemos en distintas series animadas, en distintas películas, ¿verdad? En distintos libros aparece la imagen del villano como alguien que viene a romper un orden al cual hay que perseguir, ¿verdad? Porque viene a desestructurar y a desordenar todo, ¿ya? Y obviamente con cuotas de maldad. Ya sea que esta maldad venga desde el entorno social, desde su propia psiquis, desde algo un poco más místico quizás, ¿verdad? Pero son los superhéroes los llamados a confrontar al villano, ¿ya? Y en Latinoamérica, bueno, tenemos distintos tipos de héroes. Está el antihéroe, el Chapulín Colorado, ¿verdad? O tenemos héroes míticos de la antigua Grecia. Tenemos un héroe como Robin Hood, ¿verdad? Que es un héroe un poco justiciero, le da a los ricos para darle a los pobres, ¿ya? Y aparece la figura del héroe policial también, que viene un poco a atrapar a este villano, ¿verdad? O el detective. Haciendo esta mención es que quiero entrar en 2666 de Roberto Bolaño. 2666 de Roberto Bolaño es una obra grande, son 5 novelas que confluyen en un espacio criminal que es México,
cada personaje se ve envuelto en medio de esta masacre mexicana, que es la muerte de mujeres en el desierto de Sonora, en el desierto de Santa Teresa, que es un trasunto de una representación de lo que es Ciudad Juárez en México, ¿ya? Se ve envuelto en medio de esta masacre donde van apareciendo cuerpos de mujeres desde los años 90 hasta principio casi del 2000, centenares de cuerpos de mujeres asesinadas, ¿ya? Tiene una base real esto, no es una ficción. Esto ha ocurrido en México desde los años 90 hasta ahora en absoluta impunidad. En la obra se pueden apreciar revuelo mediático, sospechas, videntes, policía y detectives decadentes, ¿verdad? Ausencia de autoridades, no hay quien descifre el crimen. Solamente se aprecia también la voz de quienes piden justicia, ¿ya? Pero esa voz no es escuchada en las autoridades, nadie sabe ni se hace cargo ni se responsabiliza de estos crímenes. Ocurren a la luz del día, ocurren en la noche, ocurren a chicas de 16, 20 y tantos años, mujeres mayores de 40 y algo también, todas trabajadoras, ¿verdad? Y en medio de eso no existe el culpable, el villano no está, pero también la figura del detective está ausente. Y está en la imagen de detectives que son un tanto decadentes en cuanto al ejercicio de su labor, ¿ya? O policías que, por ejemplo, en medio de este panorama de matanza de mujeres, hacen chistes machistas, por ejemplo, ¿ya? Y se burlan de la realidad que está ocurriendo, ¿ya? La investigación no da fruto. Ese es un poco el contexto, bien rápido. Todas las novelas confluyen en este espacio, ¿bien? Ciudad Juárez, para mencionarlo, queda en la frontera de México, que está representada en el libro por Santa Teresa, ¿ya? En la frontera de México con Estados Unidos es un lugar de tránsito, de paso, al que llegan distintas trabajadoras y mujeres de distintas partes de Latinoamérica a desempeñar rubros en las maquiladoras, en la industria. Se dice que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte es una de las causas de esta explosión de feminicidios en Ciudad Juárez, por el hecho de que es lo que ha producido que lleguen muchas mujeres embarazadas, con sus hijos, solteras, chicas, etcétera, a trabajar y a desempeñar labores en estas maquiladoras y en estas industrias, y se encuentran con la muerte, se encuentran con que son asesinadas, ultrajadas, violadas y abandonadas en pleno desierto, con una descripción bien detallada que hace Bolaño en la parte de los crímenes. Es un poco para darle contexto de realidad a esto, ¿verdad? Esto ha venido ocurriendo en Ciudad Juárez, México, con el espanto de todo, con el espanto mundial. Se han hecho instalaciones como los zapatos que están ahí en color rojo dispuestos en la vía pública, cruces rosadas, ¿verdad? Alusiones a la desaparición y a los femicidios, protestas, ¿ya? Estudios, ya ha pasado a ser parte casi de objeto de estudio de lo que ha ocurrido, y no hay desciframiento del enigma. Acá no hay villano, solamente pareciera ser una mano negra que mueve todo en medio de este comillas, progreso económico industrial en la frontera de México con Estados Unidos, donde el dinero pareciera ser que manda más que la vida. Tal como lo describió Bolaño, es un panorama de horror, es un oasis de horror, digo, en medio de un desierto de aburrimiento, por el hecho de que solamente se encuentra muerte, y pareciera ser que el tal justiciero, detective, héroe no está, y tampoco está la figura del villano. Con eso, profesor Christopher, gracias. Bueno, solo decir, para cerrar, tal como decía el profesor Elvis respecto de Bolaño, al comienzo yo ponía los lugares en donde ha vivido Bolaño. Yo ponía Chile, ¿no es cierto?, México y España, en el sentido de que cuando hablaba de cómo la novela policial es capaz de tomar la realidad social, ¿no es cierto?, de Latinoamérica, a veces de mostrar lo más duro, lo más crudo del continente, en Bolaño, digamos, se aunan todos estos elementos justamente por la visión que él tiene como del continente completo, ¿verdad? Y por último, lo que aparece en pantalla aparece la escritora Patricia Highsmith, que en 1955 también comienza una saga, pero lo interesante de esto es que ella habla un poco de lo que dijo el profesor Tomás también acerca de cómo es posible tener un protagonista, ¿no es cierto?, en donde ya el protagonista se convierte en un antihéroe, y lo que nos interesa es
cómo nos identificamos, ¿no es cierto?, con un antihéroe que no representa los valores clásicos del héroe que es bueno y a quien admiramos, etcétera. Y la pongo a ella también como punta de lanza respecto de otras escritoras que tocan el género policial. Aparecen dos ejemplos más ahí, la mexicana Cristina Rivera Garza y, bueno, ambas mexicanas, Fernanda Melchor. Y lo último, bueno, básicamente era un poco eso, ¿no? Decir cómo Latinoamérica es capaz de darle su propio sello a la novela policial. Gracias a esto, hoy en día podemos hablar de neopolicial, pero también eso implica, ¿no es cierto?, que si bien es un género que es muy práctico porque nos ayuda a hacer un poco de sociología, también es un género que nos muestra, digamos, a veces la peor parte de nosotros o de nuestro contexto. Ujú. Muy bien. Agradecemos al profesor Christopher que tuvo la disposición, ¿verdad?, la voluntad de conectarse desde allá, de España, y compartir con nosotros sus lecturas, ¿verdad?, sus gustos, su visión, sus conocimientos, en este contexto de la actividad del Día del Libro, ¿verdad?, y de la novela policíaca que hemos estado trabajando con octavo básico y que también vamos a estar ahora reproduciendo para todo el colegio como material pedagógico también, ¿ya? Y para difundir la lectura, difundir la literatura y el gusto por las artes y la cultura, ¿bien? Así que le damos las gracias, profesor Christopher. Un aplauso aquí así de pantalla. No, gracias. Eso. Bien. Gracias a Y ustedes, gracias a ustedes. a los chicos y a las chicas que han estado atentos también, atentas en esta transmisión. Uh-huh. No sé si algo que decir, algún comentario, alguna pregunta. Profe, ¿Sí? por lo que usted está diciendo sobre que algunos hombres hacían tipo chistes de un femicidio, eso en las películas del este negro, sería como humor negro, por así decirlo. Claro, es como una especie de humor negro. Yo lo mencionaba a propósito de la obra de Bolaño, en donde lejos de existir la figura de un héroe que va y descifra un crimen, se ve la imagen de policías que se ríen ante esta situación. Entonces, lo destacaba como poniendo el acento en la figura incluso de un antihéroe casi, ¿verdad? Para resaltar la ausencia de la autoridad policíaca frente a los crímenes que están ocurriendo y que han ocurrido en la región que representa la obra de Bolaño. No sé si habrá más preguntas. También ojo con la figura del detective, ahora que preguntaban por lo del cine, porque la figura del detective del cine negro del que hablaba el profesor Tomás, justamente el detective suele ser, y es algo que hoy en día se puede criticar mejor, suele ser súper irreverente y también bastante machista, o sea, está todo muy centrado en la figura del detective hombre, digamos. Entonces, Claro. y por eso también hay defensores y detractores de la figura de la mujer. Claro que sí. Pía, ¿quiere comentar algo? ¿Tiene la mano alzada? No, quería decirle que estuvo bacán la clase. Qué bueno. Qué bien. Bueno, esa es la finalidad. Exactamente. Eso pues, chicos, chicas. Gracias, profesor José Tomás, también por participar en esta actividad que hemos juntos organizado. Así que Exacto. me parece que fue productiva. Les deseo un buen fin de semana también a todos y a todas. Que lo disfruten y lo pasen bien y espero que quede como un buen material de registro. Saludos, profesor Christopher, también. Me despido, que esté muy bien. Muchas gracias por la invitación y gracias también a Christopher, que desde España nos está acompañando a muy altas horas de la noche, hay que decirlo. Muchas gracias, profesor. Dale, muchas gracias a ustedes.